Este es un informe del Banco Mundial que dice cuáles son los desafíos ambientales en el Perú. La degradación ambiental. ¿Qué cosa es la degradación ambiental? La contaminación. Ustedes todos los días para irse al colegio y regresar a sus casas tienen que cruzar por avenidas. Esas avenidas están llenos de autos, combis. El tráfico es caótico. Ese tráfico caótico, ¿qué cosa provoca? Provoca la contaminación del aire a través de partículas que ustedes no ven con sus ojos, pero esas partículas que no se distinguen con la visión ingresan a nuestros pulmones a través de la respiración y provocan alergias y enfermedades. En el Perú al día de hoy están muriendo 13.500 personas por problemas de contaminación en la calidad del aire. Y hace poco tiempo era peor, porque había mucho azufre en el diésel. Los buses tenían en cada galón de diésel, impresionante, 5.000 partes por millón de contenido de azufre. Hoy estamos importando para Lima y Callao y para 4 ciudades más el diésel. Ha bajado a 50 partes por millón. Por eso es que ya no vemos tanto humo negro como veíamos antes. Es un avance, pero el problema que tenemos hoy es que hay una superpoblación de vehículos. El año pasado, la gente joven que tiene un buen trabajo, lo primero que hace que es comprarse un auto. Han comprado 200.000 autos y esos 200.000 autos se han sumado al parque automotor viejo, casi chatarra, que vemos circular todos los días en Lima. Esos sistemas de combustión de esos vehículos son ineficientes y contaminan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al día de hoy hemos logrado que no aumente la contaminación por una principal decisión: el gas natural. El gas natural ha logrado que tengamos 200.000 vehículos de gas natural. Pero ¿cuántos vehículos hay en Lima? 1 millón. Quiere decir que todavía nos falta 5 veces más para lograr que el gas natural llegue a todo ese parque vehicular. La degradación ambiental se expresa también en otras cosas. Por ejemplo, algo que debemos tener presente: en Estados Unidos, en Alemania, en los países desarrollados, les doy un ejemplo de contaminación bárbara: el río Rímac. Todo Lima recibe el agua del río Rímac, casi toda la ciudad. Hay 160 kilómetros. Si uno se va a las zonas más altas, ve que se arrojan relaves mineros, plomo y hierro. Eso contamina nuestra fuente de agua. Vamos bajando y vemos que hay algunas industrias no muy responsables, pero luego la propia gente que vive al lado del río creen que el río es el botadero. Hay más de 900 puntos de vertimiento identificados por la Autoridad Nacional del Agua. El río Rímac es increíble, solo conserva 15% de su riqueza natural, de su biodiversidad. 85% ha muerto. Y si no actuamos rápidamente, ya el río Rímac va a ser un río muerto. Cuando llegaron los españoles, encontraron que el río Rímac tenía agua transparente y estaba lleno de camarones. Era una fuente de alimentación de las personas. Ahora el río Rímac lamentablemente está muy maltratado. ¿Y cuál es el problema? El problema que tenemos es que ya los ingenieros de Sedapal no saben qué hacer para limpiar el agua y utilizan mucho cloro. Cuando viene un amigo del extranjero, se lava las manos y nos comenta y nos dice: oiga, ¿cuánto huele a cloro el agua de ustedes? Y es porque ya no podemos usar más cloro para lo que significa purificar el agua. Lo que hay que hacer es ir a la naciente del río y desde la misma naciente del río cuidar, a través de la toma de conciencia de las personas, la fuente de agua que nutre y alimenta a 1/3 de ciudadanos del Perú. Y la prueba más grande de que estamos con problemas de contaminación del agua es la cantidad de personas que enferman por cáncer al estómago. Le preguntamos a los médicos: ¿por qué hay tantas personas con cáncer al estómago en el Perú? Muy por encima de países de América. Por ejemplo, Estados Unidos, el cáncer al estómago tiene una incidencia muy pequeña. En el Perú es el 4
el cuarto tipo de cáncer mayor. ¿Por qué? Los médicos dicen calidad de agua y exceso de agroquímicos en la comida. Pero empezamos por calidad de agua. Entonces es muy importante prácticas limpias y prácticas sanas en nuestra alimentación. Los niños que se equivocan y dicen no quiero agua, quiero gaseosa, están pidiendo de 13 a 19 cucharadas de azúcar cada vez que toman una gaseosa. Por eso es que hoy día tenemos niños con diabetes. Por eso es que hay exceso de peso en edad temprana. Y eso hay que corregirlo con una dieta sana. Mente sana y cuerpo sano. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cultivar valores. Los valores que nos hacen ser personas, hombres y mujeres de bien. La degradación ambiental también se manifiesta en otras formas. Por ejemplo, ¿cómo no reconocer que somos un país rico en basura? Tenemos basura por todos lados, basura que no sabemos aprovechar. Viene una delegación de países, de personas del extranjero, van a conocer el señor de Zipán, y la más triste foto que se llevan del Perú es que una vez que bajan al aeropuerto de Chiclayo, a los dos lados de la carretera, basura. Porque no tenemos relleno sanitario, porque no hemos todavía logrado manejar los residuos sólidos. Cuando la basura aprovechada, la basura orgánica, llevada a un relleno sanitario, puede producir biogás. Y ese biogás puede mover una turbina, generar electricidad. Con basura. Con basura yo puedo producir biol, abono natural para las plantas. Solamente de acumular la basura en un hoyo especial, evitar que le entre oxígeno y ahí esa putrefacción va a producir biogás. Y ese biogás me va a evitar tener que importar petróleo o diésel. Entonces sí se puede hacer cosas diferentes. También, y cómo no mencionarlo, la alimentación. Hoy todos estamos tentados a la comida chatarra, pero ¿por qué no probar cosas sanas? Cosas que no van a afectar nuestra salud. La comida chatarra puede ser una vez al mes, una situación de emergencia, la prueba de inocuidad. Cuando los japoneses o los franceses compran alcachofas del Perú, o compran mangos del Perú, o compran papa del Perú, piden un certificado de inocuidad, que es una prueba de laboratorio que certifica que en la papa, en el mango, en la alcachofa no hay sustancias tóxicas, que a veces vienen con el agua contaminada. Una vez que pase el examen, recién ingresa el producto alimentario a ese lugar. Entonces, nosotros podemos adoptar una política de calidad en nuestros alimentos, haciendo que por muestreo, sin que nadie sepa, una vez al mes hacer la prueba de inocuidad en un mercado y ir viendo qué tipo de alimentos son los que consume nuestra gente. Y ahí donde detectemos que hay contaminación, inmediatamente pedir a las autoridades, la OEFA, la DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, el organismo de fiscalización y evaluación ambiental del Ministerio del Ambiente, que inicien la investigación para determinar quiénes irresponsablemente, por ejemplo, están regando productos de pan llevar con aguas de desagüe. Y no es justo que alguien que le guste una ensalada de lechuga termine enfermándose, como esa familia peruana que hizo un viaje turístico a Madre de Dios en Puerto Maldonado y comió pescado frito y terminó toda la familia enferma con mercurio, una enfermedad que puede durar toda la vida, muy cara de enfrentar, porque el mercurio cuando entra a la sangre es ya un problema serio. ¿Y por qué tenía el pescado mercurio? Porque alguien irresponsable que busca oro desesperadamente dejó el mercurio abandonado en una fuente de agua, y eso hizo que el río donde están los peces se produjera el ciclo negativo de que el mercurio en la fuente de agua llevó al pez y el pez a la persona. El Perú es un caso diferente en el mundo. En la mayor parte de ciudades del mundo, la contaminación se produce por transporte o se produce por industria. En el Perú, la principal causa de contaminación, ¿saben cuál es? Es la pérdida de bosques primarios. El cambio
de condición y uso del suelo. ¿Qué significa eso? Que en el Perú perdemos todos los años 150.000 hectáreas de bosques. Es un montón. Es un montón. Estamos perdiendo bosques primarios por narcotráfico. Sembrar coca, se tala árboles de bosques primarios. Por minería ilegal, por tala ilegal. Eso, todas esas actividades están destruyendo los 22 árboles que necesitamos cada uno para respirar aire limpio. Cada uno de nosotros necesita 22 árboles. Una buena pregunta sería, ¿ya tienen ustedes sembrados los 22 árboles que casi se desarrollan con nosotros? Porque dependiendo de la especie, un árbol se desarrolla o madura en 20 o 30 años. Entonces necesitamos 22 para cada uno poder respirar aire limpio. Y el problema del cambio climático esencialmente es que en los últimos 200 años hemos descubierto el motor, la máquina a vapor, el motor de combustión. Hemos logrado producir ropa, producir alimentos en masa, economía de escala. Eso es bueno porque hemos podido atender las necesidades de 7.000 millones de habitantes. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos concentrado ese desarrollo en el uso y abuso de la energía de origen fósil. El carbón primero y luego el petróleo. Y eso ha hecho que el mundo rompa su punto de equilibrio. ¿Quiénes se encargan de limpiar el planeta? Los árboles. Porque los árboles son los únicos que mediante la fotosíntesis comen el CO2, el gas contaminante. Lo que pasa es que ya no hay tantos árboles en el planeta suficientes para el nivel de contaminación que produce el hombre. Hemos roto el punto de equilibrio. Hoy estamos en 1,5 vez la capacidad del planeta. Y si seguimos así, vamos a poner en riesgo la vida humana. Por ello es que hay que tomar conciencia que tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Si consumimos lo mismo que consume Norteamérica, por ejemplo, donde el 40% de la producción de alimentos se desperdicia, necesitaríamos 9 planetas como el planeta Tierra. 9 planetas. Yo sé que Manolito le dijo a Mafalda alguna vez, ¿se acuerdan de Mafalda? Manolito le dijo a Mafalda alguna vez, cuando Mafalda le dijo preocupada a Mafalda, el hombre está destruyendo el planeta, Manolito, nos estamos quedando sin nuestro hogar, el planeta azul, la Tierra. Y Manolito le contesta campante, no te preocupes, Mafa, mi papá puede comprar otro planeta. ¿Ustedes creen que eso es posible? No hay dinero en el mundo que pueda comprar otro planeta. Entonces, estamos a tiempo de salvarlo. Hoy, 5 de junio, estamos en el mundo entero haciendo un acto de reflexión sobre el medio ambiente. La primera quincena de diciembre, acá en Lima, vamos a recibir al señor Obama, a la señora Merkel, a los líderes más importantes del mundo. Van a estar aquí. La cumbre mundial del cambio climático va a ser en Lima. Todos los países van a discutir qué hacemos para evitar que la contaminación destruya el mundo. Se tiene que llegar a 3 acuerdos básicos. Primero, un acuerdo de todos asumir compromisos de no usar ni abusar del carbón y el petróleo. Reducir las emisiones de gases contaminantes que se conocen como gases de efecto invernadero. Entonces hay que comprometernos en varios temas. El tema número 1 es cómo cambiar nuestra manera de ver la naturaleza, comenzar a cuidar los bosques. Los alcaldes provinciales y distritales ya no solamente van a pensar en el ornato de la ciudad, sino tienen que pensar en la naciente de los ríos, en la desembocadura de los ríos, en la trayectoria de los ríos. Vamos a tener que redescubrir cómo hacer para que recuperemos el río Rímac, el río Chillón, y no castigar más el río Lurín. Es increíble, pero lo importante que es que todos ayudemos. Y no hay problema si alguien en el camino nos dice no, no te creo, no quiero hacerlo, no me importa, arroja basura. Hagamos lo necesario para, sin afectar nuestro hígado, con una sonrisa por delante, recoger, por ejemplo, la envoltura de un helado o un paquete de galletas y decirlo: hermano, por favor, no ensucies nuestra casa.
Les aseguro que no le va a quedar a la persona verbo para el insulto, ni para ofendernos ni molestarse, se va a quedar callado de vergüenza. Les vamos a enseñar a los que vienen en el bus interprovincial, como nos ha pasado a nosotros muchas veces, antes de llegar al terminal, una competencia abriendo la ventana, ¿quién lanza más residuos? En lugar de guardarlo y llevarlo al lugar correspondiente. ¿Acaso ustedes se sentirían contentos de que un amigo o una amiga llega a la casa y lo primero que hace cuando abrimos la puerta es arrojar una bolsa llena de basura? Lo hacemos todos los días en Lima. Qué diferente sería la ciudad si todos practicáramos el reciclaje. Qué diferente sería el Perú si todos, a la hora de comprar un cuaderno, en lugar de comprar un cuaderno que haya talado más árboles, porque el papel viene del árbol, compráramos papel reciclado. En Alemania se ve mal a una persona que compra un cuaderno y no es reciclado este cuaderno. ¿Por qué ellos han ganado ese grado de conciencia ecológica y nosotros no? Y acá viene una pregunta importante. Ayer hubo un movimiento sísmico fuerte. En cualquier momento, dicen los expertos, hay un informe hecho por profesores japoneses y peruanos que dice que existen 80% de probabilidades de un terremoto de 8 a 9 grados, que vaya acompañado de un tsunami que puede llegar a olas de 10 metros. Si eso acontece en 5 minutos o en 30 años, viene la pregunta básica y elemental. Levanten la mano quienes tienen la mochila lista con alimentos no perecibles y un recipiente con agua que van renovando constantemente, con ropa interior, pasta de dientes, jabón, pequeño botiquín, todo lo necesario para sobrevivir 2 semanas sin agua, sin luz, sin lugar donde se consiga alimentos. Levante la mano quienes están preparados a ayudarse a sí mismos y a ayudar al prójimo y a su familia. Levanten la mano quienes tienen la mochila de emergencia lista. 1 persona, 2 personas, 3 personas. Increíble. 4 personas. Lo importante que es hacer lo mínimo, por lo menos. ¿Qué va a ocurrir si no estamos preparados? Nos vamos a desesperar. Vamos a llorar sobre la leche derramada. No se trata de llorar sobre la leche derramada. Se trata, si nos queremos un poquito como personas, si queremos a nuestros seres queridos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros amigos, a nuestras amigas, pensemos que hay que prevenir. En Japón ocurrió un terremoto y un tsunami terrible. Un niño de 8 años, más joven que ustedes, fue encontrado por un bombero vietnamita. Y lo primero que hizo el bombero que venía de la asistencia internacional es darle la bolsita con el rancho, el refrigerio que él había recibido como bombero. Y este niño agarró la bolsita y la puso en la mesa donde estaban todas las raciones de todo el mundo que estaba haciendo cola en el centro de emergencias. Y el bombero vietnamita se quedó sorprendido y le pregunta al niño: ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te sirve la comida que te he dado? Dijo: porque ellos necesitan más que yo. Yo ya voy a hacer mi cola para que pueda luego comer. Entonces el bombero se quedó impresionado. Entonces le indagó: ¿y tú, tu familia, qué ha ocurrido? Y le pregunta. Y él dice: bueno, todo ocurrió cuando vino el terremoto y luego el tsunami. Era la hora de salida de mi colegio. Y él estaba en un colegio que era un edificio, en el 4º piso. Y dice: pude ver a mi papá en su carro y cómo la ola se lo llevó. Entonces le pregunta: ¿y el resto de tu familia? ¿Tienes tu mamá, tus hermanos? Sí, tengo una hermana y mi mamá. Pero es probable que también se hayan ido, porque mi casita estaba frente al mar. Entonces, lo que parece increíble es como un niño de 8 años que ha perdido todo a su familia es capaz de pensar en los demás en ese momento. Entonces ahí viene la reflexión, una reflexión que nosotros aprendemos, que viene del lejano oriente, que nos dice: en el más frío invierno vemos a veces que aparece una flor hermosa. Entonces viene la reflexión: el ser humano debe mostrar lo mejor de sí mismo cuando las papas queman, en los momentos difíciles, porque en fiesta todos somos patas. Cuando hay abundancia todos somos generosos.
Pero cuando viene la crisis que pone en riesgo nuestra vida, ahí se prueba nuestra condición humana. Entonces es muy importante tomar conciencia de que todo empieza por los valores que pongamos en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Y un valor fundamental es el amor a la naturaleza, la promoción de las energías renovables y cambiar el rostro de nuestra Lima. ¿Cuánto ganaríamos si pudiéramos tener un tren eléctrico desde Cañete hasta Huacho y desde el Callao hasta Chosica? ¿Cuánto lograríamos si contamináramos menos nuestra ciudad? Si la gente aprovechara mejor los recursos. Los alemanes, por ejemplo, en Berlín reusan el agua 11 veces. Y es un agua de muy buena calidad. Nosotros solamente lo usamos una vez. ¿Y cuántas veces encontramos lugares donde el caño está goteando? Y como el agua es barata en el Perú, la gente no arregla. Hay personas que se quedan dormidas en la ducha. El agua corre. Nos lavamos los dientes con el caño abierto, no usamos un vasito de agua. O a veces hay personas que creen que los espíritus ven televisión, todo prendido en la casa. O cambiemos los focos por LED, porque el ahorrador tiene un problema, tiene un poquito de mercurio, entonces tiene que ser llevado a un lugar especial para ser reciclado, porque una vez que se rompe contamina. En cambio el foco LED, LED, a diferencia del ahorrador, no contamina y nos permite un ahorro de 95%, y un LED bueno, de marca garantizada, dura 20 años. Por lo tanto, hay que ayudar a que poco a poco adoptemos las prácticas de ahorro energético y las prácticas de responsabilidad en el manejo de los recursos naturales. También podemos desenchufar cualquier tipo de artefacto que haya en nuestra casa que nadie usa. No tienen que estar enchufados, va a bajar la cuenta de energía. Los arequipeños nos han enseñado, por ejemplo, que con termas solares pagamos la mitad en el recibo de luz cada mes. Porque hay muchas ciudades en el Perú donde el sol brilla y es radiante todo el año. Por lo tanto, necesitamos ser expertos, no, simplemente darnos cuenta que con una terma solar voy a pagar la mitad en el recibo de luz. Y lo que me cuesta de un poquito más al principio, lo recupero en 2 años y después bacán, porque la terma solar no necesita el consumo de energía eléctrica de una terma eléctrica. Y en Lima hay muchos microclimas, pero se ha probado que 8 de 12 meses podemos usar una terma solar. Ya hay un ahorro enorme. Y otra cosa, la contaminación y el cambio climático han provocado que se debilite la capa de ozono que protege el planeta Tierra. Es como una nube que protege el planeta Tierra, que evitaba que entre la radiación ultravioleta del Sol. Ahora, como se ha debilitado la capa de ozono y se ha perforado en varios lugares, ya no podemos hacer lo que yo hacía para ustedes cuando tenía la edad de ustedes. Yo me iba a la playa y me daba una insolación de la patada y luego con tomates al tercer día salía adelante y en abril llegaba al colegio moreno, feliz. Ahora no. Ahora si hago eso soy un suicida. Porque a los 20 minutos estoy achicharrado y con el riesgo de que un granito que tenga forma amorfa se convierta en un cáncer a la piel. Ha aumentado el 65% de incidencia del cáncer a la piel. Y una persona que tiene la piel más oscura simplemente tiene 5 minutos más de ventaja, pero igual le puede dar la enfermedad. Hay que cuidarnos. Los arequipeños ya han obligado a que todos los niños vayan al colegio con tremendos sombreros. Pero muchos campesinos que trabajan expuestos al sol todo el tiempo están siendo afectados seriamente por la radiación ultravioleta. O no actuamos hoy con suficiente conciencia y responsabilidad, o vamos a tener que ir a la playa, se imaginan, con un traje de astronauta. ¿Eso quieren ustedes? Estamos a tiempo de evitarlo. Estamos a tiempo de cambiar nuestra sociedad y nuestro mundo con energía limpia, con alimentación sana y con prácticas que impliquen que cada uno predica con el ejemplo. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene un programa de adopta un árbol.
¿Cuántos han adoptado un árbol aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí quedamos. Es importante adoptar un árbol, pero es como un pequeño niño al que vamos a cuidar. Hay que ir a mirarlo cómo va. El Perú, por el cambio climático, está perdiendo sus glaciares. Glaciares son, ustedes conocen, han escuchado hablar del Huascarán, por ejemplo. Bueno, esa masa de hielo hermosa, esa alfombra blanca que está en el cielo del Perú, se está perdiendo. La cuarta parte ya desapareció. Toda esa masa de glaciares representa el 45% de la reserva de agua del Perú. Y nos podemos quedar sin ella. Son miles de años de un proceso de congelamiento de esa agua dulce. Si nos quedamos sin esa agua, solamente nos va a quedar desalinizar el agua de mar, pero vamos a tener que pagar 4 veces más lo que cuesta el agua. Tenemos que ya desde hoy construir lagunas artificiales en las zonas altoandinas donde la roca es dura y comenzar a practicar el riego tecnificado, porque ya no podemos regar por inundación, porque no va a haber agua. Podemos perder un hermoso lugar como, por ejemplo, el Callejón de Huaylas. Podemos perder el trabajo de los primeros hombres que habitaron este territorio, que gracias a su esfuerzo lograron esos valles de la costa, en una zona difícil y árida, porque está probado que la mano del hombre ha hecho que estos valles sean del tamaño que son, porque en un principio no eran así. Está probado que la mano del hombre, gracias a la inspiración del supremo hacedor, logró desarrollar la ingeniería hidráulica. Somos testigos de que aquí en Caral hay una civilización 5000 años antes de Cristo que ya utilizaba viviendas bioclimáticas con los residuos. Es decir, 5000 años antes de Cristo había una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. La pregunta es, ¿estamos nosotros a la altura de ese legado hoy? ¿Es el Perú una cultura milenaria? ¿Por qué nosotros, que somos sus hijos, no estamos a la altura de nuestros ancestros? Hay que hacer mucho para hacer que el Perú recupere la senda de la sostenibilidad. Y este crecimiento que hemos tenido grande en los últimos 18 años solo va a perdurar si hacemos lo necesario para darle sostenibilidad. ¿Y cuál es la manera de hacer sostenible el crecimiento del Perú? Cuidando los recursos naturales y usando energías limpias, promoviendo el ahorro, promoviendo que cada uno tenga lo necesario, pero que no haya desperdicio. Ni en el agua, ni en la energía, ni en la manera de organizarnos. Entonces, desde el colegio, ustedes pueden hacer mucho. Y mañana, cualquiera sea el talento que Dios les haya dado, mujeres del arte, hombres del arte, hombres y mujeres de la técnica, de la ingeniería, de la comunicación, de la educación, de cualquiera sea la habilidad que tengan, de el mundo de los productos de belleza, el arte textil, o que sean personas vinculadas con el mundo natural, la biología, la arquitectura, cualquier profesión, la más humilde, háganlo dando lo mejor de sí mismos. Y les aseguro que cuando lleguen a ser abuelas estarán contentas, o abuelos estarán contentos y orgullosos, porque podrán decir como el poeta, he vivido. Pero para ello necesita dar lo mejor de sí mismos. Y sobre todo, saber decir no cuando sienten que hay algo malo, y saber decir sí a la vida y a esto que es maravilloso, el Parque Huáscar. Pero necesita mucho de ustedes para que haya un Huáscar en cada corazón de un peruano. Esto es muy importante. Muchas gracias.